Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Hola, bienvenidos a El futuro de todo. Soy Efrén Flores, dándoles una muy cordial bienvenida. El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Surge la posibilidad de una nueva división del mundo en dos ejes. Un eje, llamemos de naciones aliadas de Occidente, y otro de países cuyo centro de gravedad será una posible dualidad, China y Rusia. ¿Cómo puede ser esta conformación de los ejes? ¿De dónde surge esta conformación? ¿Qué consecuencias políticas, económicas, militares, geoestratégicas, en el comercio, la competencia tecnológica, científica, para la sociedad del conocimiento, tendrá la crisis inicial por la separación regional y en el comercio, insisto, en el abasto de commodities, de recursos naturales en general, estratégicos en particular, en los desplazamientos migratorios, en la seguridad nacional, regional, incluyendo militar, rutas comerciales, logísticas, turísticas, en las telecomunicaciones, en la seguridad del espacio, en la competencia regional, por citar algunas de las más principales situaciones. ¿Existirá la posibilidad de negocios, intercambio económico de conocimientos, de recursos humanos, de tecnologías, de ciencias entre países, entre empresas como TikTok, Huawei, Alibaba, con las del otro eje, como Google, Amazon, Microsoft? ¿Sus gobiernos se lo van a permitir? ¿Serán bien recibidas de este lado? ¿Con qué libertades o con qué restricciones? Y luego combustibles, energías limpias y fósiles, marcos de defensa de ecosistemas, de combate al cambio climático, pero también mercados financieros, bolsas. ¿Cómo será todo ello? ¿Será una nueva versión de la Guerra Fría, digamos una Guerra Fría 2.0? En toda esta reconformación global, ¿dónde se tiene que ubicar México sin jugar ya a los dilemas y a las amenazas? ¿Cómo podemos mirar, más que ver, en efecto pasar una simple mirada, un ligero trazo de la fisonomía del México del resto del lustro, de la década, rumbo al 2050? De este intrincado cuadro platicamos con el maestro Ricardo de la Peña para asomarnos durante unos minutos a este nuevo mundo que los heraldos anuncian, del México real que tendrá que ajustarse necesariamente a la realidad, de alejarse de los cantos de sirenas y de las luces ideológicas que ya no pueden ser sustento de la fuerza integradora que demanda la sociedad mexicana para satisfacer sus necesidades, las de 130 millones de mexicanos que piden necesidades satisfechas en este siglo, más allá de visiones románticas de un pasado que ya no existe en este siglo XXI. Por la importancia del tema, de verdad, los invito a que nos acompañen al maestro Ricardo de la Peña y a un servidor en esta plática que esperamos, de verdad esperamos, sea de su interés y, claro está, de su utilidad también. Yo diría que desde el arranque de este siglo pareciera muy claro que están configurándose paulatinamente dos grandes ejes dentro del mundo, tanto en lo político como en lo económico, de manera tal que se está dando una tendencia a una división que de alguna manera se contrapone a lo que fue esa visión unificadora, integradora y hegemónica que luego de la caída del muro de Berlín en los años 90, la caída de la Unión Soviética, se fue configurando. Y luego quien creía que íbamos hacia un unipolarismo donde iba a predominar una alianza Estados Unidos-Europa, que iba a ser el eje rector del mundo y que lo demás iba a estar de alguna manera subordinado a ellos.
Sin embargo, soslayábamos el crecimiento, la expansión, que no fue tan paulatina, más bien con un dinamismo impresionante de China, que fue creando un polo alterno de desarrollo de lo económico y de lo político que podía contraponerse a ese bloque, llamemos, de Occidente. Ahora, en ese contexto, desde fines de la primera década del siglo, pero sobre todo a partir de lo que pasó en febrero de este año, Rusia se configura como otro actor que político-militarmente se está deslindando claramente y está confrontando abiertamente al bloque occidental. De hecho, el estallido del conflicto en Ucrania de alguna manera representa dos conflictos distintos. Uno es el conflicto específico entre Rusia, un invasor, y Ucrania, un receptor de una invasión que trata de repelerla. Es un nivel del conflicto, pero detrás de ese primer nivel se encubre un segundo nivel, que es un poco lo que estaríamos refiriendo, que es el enfrentamiento entre Occidente y Rusia. Una Rusia que también no se está aislando, sino al contrario, está incrementando sus vínculos con algunos países del Medio Oriente y de Asia para conformar otro polo de desarrollo político, militar, económico, que estratégicamente vaya a mantenerse como una unidad que se está conformando, que puede eventualmente contraponer a lo que sería el bloque occidental. Estamos regresando entonces a una realidad, una bipolaridad, que en vez de haber caminado hacia lo que pudo ser esta unipolaridad que de alguna manera pretendió el hegemón estadounidense, ni tampoco se arribó a esa multipolaridad que de alguna manera es la visión que estaba detrás de la perspectiva de la Unión Europea para conformar un conjunto de espacios de desarrollo que podían intercambiar e interrelacionarse, pero conformando un todo unitario. Aquí por contrario estamos viendo una paulatina ruptura, donde se está dando un bloque que se deslinda, se separa, deja de comunicarse y deja de negociar en muchos aspectos con el otro bloque, y cada cual está buscando conformar sus propias estructuras y sus propios espacios para poder de alguna manera enfrentar al otro en una definición de la estructura del sistema mundial, no solo económico, sino un sistema mundial político, económico, militar, que estaría por definir lo que va a ser el derrotero del mundo para el siglo XXI. Así es, o sea, mire, para primero que nada, como yo lo entiendo, corrígeme si estoy si estoy mal, pero se están conformando dos ejes, el eje democrático contra el eje populista autarquista, y en otra escala un eje tecnológico enfrentándose a otro eje tecnológico, y los intereses inclusive estratégicos que llevan a derroteros militares que también los están confrontando. A ver, yo trato de evitar la denominación de eje democrático o eje populista, porque ciertamente hay un espacio democrático mayor en sus niveles de desarrollo, en sus niveles de presencia en el lado occidental, y hay una vertiente de esto que es un derivado de lo que fueron los viejos comunismos en el otro bloque. Pero igual que pasó durante la Primera Guerra Fría o ante la Guerra Fría histórica, en el cual Estados Unidos proclamaba como representante del mundo libre a su lado, a pesar de que detrás de este proyecto estuvieran dictaduras en América Latina, dictaduras en África, dictaduras en Asia, que no atinaban a dar la cara como nada que expresara al mundo. Sí, poniendo el ejemplo de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, la gran democracia abanderada por la Chile de Pinochet, ¿verdad? Ándale. Ahora estamos un poco en lo mismo, es decir,
esta democracia que se dice que opone al otro lado, pues tiene a actores como es el gobierno húngaro, el gobierno turco, que pues no terminamos pues, precisamente de pensar que eso sea democrático. No, para nada. Se dicen democráticos, pero absorben todo lo que les conviene, y si Arabia Saudita quiere estar de mi lado, pues no importa mucho que sea una dictadura, y si Qatar y que el príncipe heredero haya asesinado a lo mejor al periodista Adam Khashoggi, ¿verdad? Eso no importa por lo pronto si me conviene a mí. Exactamente. ¿Cómo es el mundo libre? Pues un mundo libre que acepta Guantánamo, que es un mundo libre que acepta lo que está pasando en Yemen, que acepta las dictaduras en muchos lados cuando están aliadas con uno. Entonces, son dos bloques de poder, y obviamente el discurso occidente es que ellos son los representantes del mundo libre y democrático. Lo son, pero con sus bemoles. Y la contraparte, creo que hay que entenderla, es otra lógica y otra estructura de poder, que no necesariamente deja de tener sus espacios y formas de legitimidad a su interior. Históricamente, pensar sociedades como la sociedad rusa o pensar sociedades como la sociedad china o la iraní no es simplemente decir son sociedades autoritarias, autócratas, y que enarbolan un populismo. Sí, pero no. De entrada no son homogéneas entre ellas mismas. Si uno trata de ver cómo se compone el poder en Irán y la forma en que se genera esa estructura de interrelación entre grupos sociales diversos y una sociedad muy compleja que es la sociedad persa. Y lo que ocurre en Rusia, por ejemplo, que viene desde el zarismo con sus estructuras de poder y la confluencia de formas de integración del poder en un mando único, que lo mismo es la cabeza política que la cabeza militar, que la cabeza incluso religiosa del sistema que engloba a toda la Rusia o todas las Rusias, o China, que como fenómeno de gobierno central es un gobierno autoritario, es un gobierno que limita muchos derechos humanos y muchas acciones, pero que sin embargo también tiene una mano habilidosa para permitir un desarrollo económico que se acerca mucho a lo que llamaríamos un capitalismo, y donde la diversidad regional es un hecho real que a veces no vemos, porque finalmente hay regiones de China que por sí solas conforman territorios y entidades con un peso económico poblacional incluso muy superior a muchos estados-nación de Occidente que consideramos como comunidades. Y bueno, y también, oye, también China tiene su Guantánamo, ¿no? Ahí con toda la comunidad musulmana que tienen verdaderamente aislada y limitada, ¿no? A ver, tienen eso, y desde luego hay una cantidad de violaciones a los derechos humanos. Consideramos derechos humanos, que bueno, son impresentables, pero también tienen una diversidad regional y un respeto a ciertas formas de expresión regional, sí. que nos sorprendería. Es decir, coexisten estos dos niveles, y sí, está la represión a grupos musulmanes, a grupos de origen mongol, a grupos tibetanos, pero también hay una pluralidad que cuando entra uno a las regiones de China, pues es algo muy distinto que requiere una explicación, que no se queda simplemente la visión del occidente de eso es una autocracia, un autoritarismo. No, a ver, sí, pues, etiquetémoslo como quieran, pero su análisis es mucho más complejo, y explicar la eficiencia que han tenido para un desarrollo económico, militar, paulatinamente también político, no es sencillo. Desde luego el poder de China es un poder muchísimo mayor que el que hubiéramos pensado hacia fines del siglo pasado. No, y ya se armó, ya no es solamente poder económico, sino ahora también ya es poder militar, ¿no? Y ya empiezan a reclamar espacios geográficos que antes no, pues mejor ni le movían, ¿no? Comenzaron con Hong Kong y el control, pues la búsqueda de control total de Hong Kong por parte
del continente. Luego también ya ahora están con el caso de Taiwán, que es el más sonado en estos momentos. Pero también entendamos que ese Xi Jinping, que empezó como un hombre sonriente, con una cara volteando más a los mercados de negocio occidentales, es un hombre que está muy cargado a la ideología maoísta, con la que él se entiende y la que él simpatiza para su país. Que mire, es algo que a lo mejor no se entiende mucho en América Latina y que a veces se peca en América Latina de una ortodoxia, entre comillas, de izquierda, entre comillas, populista, o sin comillas, populista. En China, estas lógicas de retoma de los viejos preceptos de mando político que se crearon desde el régimen maoísta va de la mano con esta lógica de negocios y de eficiencia en lo económico que coexisten y que se retroalimentan. En América Latina, algunas sociedades, lamentablemente, yo incluiría a México dentro de ellas. Me leíste la mente, porque con la revolución cultural maoísta, pues oye, algo así, por ahí va el caminito que está buscando la revolución de las conciencias, esto de la 4T, ¿no? A ver, sí, pero con muchas deficiencias y mucha pobreza. Yo lo sé, pero me refiero, alguien está aconsejando al hombre de Palacio Nacional en esos temas. Alguien trae esas ideas maoístas y las trata de transmitir al hombre de Palacio Nacional, quien por supuesto no logra digamos digerir adecuadamente esos temas que pues requieren un determinado grado de preparación, ¿verdad? No, pero además también se requeriría un radicalismo que son incapaces al mismo tiempo de asumir. Pienso ahorita, por ejemplo, en la nueva escuela en México, la nueva lógica educativa en México. Y cuando uno ve la propuesta, uno encuentra esos rasgos maoificantes y populistas, pero ni se atreven a dar la cara de manera abierta, ni acaban de tomarlos radicalmente el toro por los cuernos. Entonces queda un híbrido que desarticula lo que sería un modelo educativo propiamente moderno occidental, pero tampoco asume una lógica de revolución cultural. Entonces queda en un híbrido ineficiente donde lo que veremos es que se soslaye la educación en matemáticas y nuestros infantes tengan una mala preparación para el mercado del futuro, al mismo tiempo sin abandonar la lógica de pertenencia al mundo occidental capitalista. Entonces ni es una cosa ni es la otra, sino todo lo contrario, lo cual obviamente no tiene mayor destino. Lo mismo pasa en el plano económico. Hay una negativa a generar un clima de negocios favorable a la integración de México cabalmente a los mercados a los que debiera pertenecer y a los que se debe incluso por compromisos internacionales como puede ser el TEMEC. Sin embargo, tampoco te quitas de la alianza y de plano te mantienes al margen y te alías con las contrapartes. Entonces te quedas entre dos aguas, no tomas nada, tratas de disfrazar y dibujar las cosas de una manera como si reivindicaras esta vertiente izquierdista populista, pero sin darle tampoco la cara ni enfrentarla cabalmente. Vamos a regresar con este interesante análisis de Ricardo de la Peña en unos instantes. Por lo pronto, 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo.
con Efrén Flores. Continuamos en el futuro de todo. Soy Efrén Flores. Regresamos a esta importante e interesante plática con Ricardo de la Peña. Yo diría que todo esto nos lleva a dos posibles escenarios al medio plazo para México. O la catástrofe económica, la pérdida de capacidad competitiva, no solo por falta de capacidad de participación en los mercados que se están construyendo, sino porque nuestro capital humano esté menos calificado para poder contender en esta lógica que tendremos que enfrentar a futuro, que sería la continuidad de este proyecto 4T, que a lo mejor podría darse eventualmente en los próximos sexenios, en las próximas décadas, o bien un proceso de rectificación donde se acerque más a una lógica donde no importa tanto lo que ideológica y políticamente se está articulando, se reconoce que los mercados a los que México debe aspirar a integrarse cabalmente es el mercado norteamericano, los mercados de Occidente en general, y que debe ser copartícipe en este proceso de recambio tecnológico que no solo atiende aspectos como el cambio climático y cosas por el estilo, no somos románticos, sino que camina hacia una transformación donde la robotización, automatización va a ser creciente, sí, con respecto a la ecología, con respecto a la ecología para otros fines. No es nada más la protección ambiental, es también la eficiencia productiva, y es también el logro de una economía donde se contabiliza como parte del producto el mantenimiento de las condiciones de producción mediante la preservación de la reserva natural. Es una lógica económica que también asume en la preservación de los espacios ambientales. En eso México debe incorporarse, a eso debe pertenecer, y no seguir pensando en una política de crecimiento vía hidrocarburos y vía energías sucias y tal, que soslaye una integración de mercados que limite la competitividad que puede tener México y la participación en mercados que no son mercados de integración emergente, son mercados ya consolidados. Finalmente Norteamérica es un hecho que existe realmente. Entonces yo creo que esta segunda posibilidad de que se camine más allá de lo que pasa en el ámbito político, ideológico, partidario, se camine un reconocimiento de que pues hay un espacio de negocios, una realidad económica a la que México debe enfrentar como parte de Norteamérica y parte del Occidente, que es ponerlo en cuestionamiento, y donde pues estamos de un lado no porque queramos estar, sino porque ahí nos toca estar, porque geográficamente ahí estamos, porque nuestra historia así nos marca, porque nuestra historia reciente así lo establece. Y porque económicamente, mi querido Ricardo, también nos conviene más. O sea, nos fueron preparando el caldo desde el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el GATT, hoy OMC, Organización Mundial de Comercio. Y de ahí para el Real, desde 1980 y tantos para acá, se han creado múltiples caldos de cultivo para poder impulsar la integración de cadenas de valor, cadenas productivas, cadenas de logística entre México, Estados Unidos y Canadá, que francamente ni los mexicanos, ni los estadounidenses, ni mucho menos los canadienses esperaban que México pudiera lograr en tan poco tiempo, en 30 años. Mira, y además pensemos que incluso en el más ideológico gobierno que hemos tenido, que es el actual, y con todas las distancias que se quieren marcar en torno a políticas energéticas y a lógicas de integración y respeto a las convenciones de negociación que conlleva esta nueva lógica de mercados, aún así México no va a caminar hacia un cambio de derroteros o de ejes de alianza. Pensar que México va a terminar pactando con China o con Rusia acuerdos económicos, comerciales que le permitan un desarrollo a futuro,
pues es simplemente absurdo, de entrada porque México es más competidor que complemento de países como China. Entonces, bueno, finalmente un tratado de libre comercio con China pues no es precisamente la panacea que México buscaría tener, y mucho menos reemplazaría para nada lo que es el TEMEC o cualquier instrumento que tuvieras para integración con Norteamérica y para construcciones constructivas que rebasan Norteamérica y se integran a Occidente en su conjunto. Pues México no puede cambiar, es decir, no se trata de que, ya no me gustó Occidente o Norteamérica y me voy a aliar a China y a Rusia. Perdón, ¿cuál es el negocio y cuáles son las lógicas de integración económica, comercial y tal que podemos tener si tratamos de intentar un giro de esa naturaleza? Pues no, simplemente no es viable, no yo sé que, o sea, tú me conoces y sabes que yo soy más convencido de que nada de lo que tú estás diciendo, pero con un hombre que piensa más con la ideología que con la praxis para el bienestar de 130 millones de mexicanos, eso del Mexit y la sorpresa que nos tiene para el 16 de septiembre de discurso, pues es algo que no sé si venga encajado en tratar de provocar celos, porque creo que por ahí va, por provocar celos y un elemento distractor rumbo a las elecciones del 23 y del 24, donde ahora Estados Unidos va a ser el elemento distractor con esa palabrita que inventó él en una mañanera, esto del Mexit, ¿no? Mira, que es un juego entre Brexit y ya la molamos. Sí, mira, yo no creo que exista nada parecido a un Mexit. No existe nada. De hecho, creo que es asustar con el petate del muerto, y que los actores en los espacios económicos y comerciales no se lo van a creer mientras no haya realmente un conjunto de actitudes que México no va a tomar. Y pensemos que mientras pasa todo esto también se rechaza la posibilidad de un acuerdo comercial con China, que puede ser ideológicamente asumir un discurso determinado en el plano ideológico, pero la realidad está allá afuera y la realidad se va a imponer. México no va a caminar hacia un Mexit de forma alguna, y si se llegara a dar algo parecido a un Mexit, las consecuencias económicas para México son catastróficas. Ni siquiera habría que darle mucha vuelta. No hay forma de llegar al Mexit famoso. Yo lo que digo es que lo puede provocar como un discurso de arengue para cierta parte de la sociedad, nuevamente un discurso distractor frente a los problemas internos que tiene el presidente aquí en nuestro país, y que eso sea su discurso el 16 de septiembre para poder defender la soberanía energética y la independencia que nos quieren quitar nuevamente para convertirnos en colonia, etcétera, 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 ¿no? Mira, cuando uno revisa lo que ha sido la praxis y lo que ha sido el discurso, y eso es lo que platicamos hace un par de semanas, hay una distancia entre lo que se dice y lo que se hace, y un desencuentro entre lo que se dice y lo que se hace, y yo creo que no hay un riesgo más allá de lo discursivo, y que bueno, finalmente el gobierno de Estados Unidos tendrá que soportar ese discurso, y que no sé qué tan eficaz sea, salvo para que lo compre la galería que aplaude. Eso es, únicamente la galería que aplaude al presidente todos los días, y que en las encuestas sale que prefieren la independencia y la soberanía que un buen TEMEC. Esa galería yo creo que es la que está, a la que se va a dirigir el presidente el 16 de septiembre. Ahora, el solo hecho de que haya pensado en julio mandar a septiembre el discurso, habla de que está pensando detrás de bambalinas
dejar avanzar un poco las conversaciones que tienen que darse a nivel de Norteamérica para poder cambiar el agua a los camotes. Sí, creo yo que el hecho de no haber tomado y haberse envuelto la bandera el propio mes de julio, no nada más es por la toma de una fecha simbólica, sino es también para dar pie a saber realmente cómo vas a pisar el terreno y hasta dónde vas a poder seguir un juego ideológico discursivo y hasta dónde ese juego discursivo puede afectarte seriamente en tu capacidad de negociación real. Yo creo que está tanteando el agua en los camotes y que es mucho más hábil la lógica que tendrá que emplearse para mantener un esquema de negociación con nuestras contrapartes, que es lo que aparenta en ese ánimo discursivo envalentonado que, pues repito, no lleva a ningún lado más allá del discurso y la ideología. Sí, no, y además el discurso a la Pedro Infante, ¿no? El qué miedo, la canción de Chicoche, etcétera, ¿no? Yo creo que va dirigido a esa gran galería que es el público que en todo lo va a apoyar, pero muy bien se sienta a cenar con los grandes empresarios del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios para hablar de temas serios en lo oscurito, de temas que no sabemos a ciencia cierta cuáles fueron los que arreglaron. Mira, y nuevamente es un gobernante y es un gobierno que hace las cosas por detrás y mantiene una imagen y una apariencia por delante que es para consumo de su público. Claro. No hay que pensar que la confrontación con esa parafernalia es la vía lógica de confrontación y de valoración de lo que está haciendo el gobierno. Hay que tener esa mesura para reconocer que hay una distancia y pensar que, bueno, finalmente aún el proyecto de la 4T no tiene una suerte de continuidad garantizada, ocurra lo que ocurra al interior de Morena para la decisión de su candidatura. Yo no veo necesariamente en la segunda mitad de esta década a México estableciendo lógicas económicas que sean acordes con el discurso de López Obrador, sino más bien lo veo un México que va a tener que tomar decisiones de realpolitik y de economía también real, en las cuales pues tendrá que generar las alianzas y los entornos económicos pertinentes para continuar por la senda del TEMEC y no para nada caminar por el MEC. Y sirva también tu comentario, esta parte de tu comentario, para también subrayársela a los empresarios. Es decir, los empresarios tienen que medirle más el agua a los camotes, también invirtiendo más en tecnología, en conocimiento, en talento y capital humano, que ahora van a ser mucho más valiosos que la mano de obra barata mal pagada. Ya Mira, se acabó aquel Telecán de los primeros 10 años, 15 años de aquel Telecán. México no tiene mucho destino como maquilador. Ya no. ¿Por qué? Porque los mercados así lo marcan, porque los proveedores de mano de obra barata ya no es México. Pero es importante decirlo porque mucha gente se quedó con la idea del México maquilador, que tuvo muchísimo éxito desde finales de los años 50 del siglo pasado. Ya no, ya México se acabó. En todo caso, los destinos maquiladores están en el sur del país y rumbo a Centroamérica. Y si tú te pones a pensar, incluso muchos están en Asia y están paulatinamente también van a crecer en África. Claro, África va a ser una gran maquinaria, digamos, maquiladora el resto de este siglo. Tienes toda la razón. Claro, entonces yo cómo voy a competir con una mano de obra como la africana, como la de algunas repúblicas del centro de África y tal, con una mano de obra que va a estar sobre un nivel de ingreso que es significativamente inferior al mínimo ingreso que puede tener
la planta productiva mexicana. Bueno, la planta productiva mexicana ya tiene un nivel de capitalización que tienes que canalizar y que eventualmente tienes que integrar mercados en una lógica donde el papel de México ya no es maquilador, sino el copartícipe en esta lógica de formación de una sociedad tecnológica, pero también de conocimiento, en la cual pues, ese es el papel que te toca jugar y esa es la posición que te toca formar parte. Los otros lo van a hacer contigo o sin ti. Más vale que te subas al vagón con la orquesta. ¿Qué le pareció? Interesante el tema. Así se está conformando ya la nueva realidad del mundo, esta bipolaridad en la que vamos a tener que vivir. Y en ese entorno, por supuesto, el México que tenemos que conformar de aquí al resto de la década, rumbo al 2030 y luego rumbo al 2050, va a ser muy distinto de cualquier canto de sirena, insisto, que quieran pintarnos y cantarnos y exponernos, por supuesto, algunos de sus mensajeros. No, tenemos que ser muy realistas y muy cuidadosos. Pertenecemos a una región muy poderosa que es Norteamérica. Es casi imposible que nos salgamos de esa región por los ya muy intrincados, complicados, complejos, diría yo, canales de comunicación, redes que están intercaladas, interconectadas entre las tres naciones. De aquí al 2050 y por lo menos de aquí al 2100 tendremos que seguir jugando con las condiciones del juego norteamericano y yo diría la integración va a ser cada vez mayor porque así lo demandan las condiciones de la hegemonía regional y por supuesto continental y mundial. Muchas gracias a Ricardo de la Peña por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Y por supuesto, si a usted le interesa conocer más acerca de Ricardo y de su empresa Investigaciones Sociales Aplicadas, diríjase al sitio de internet que aparece aquí en la portada de este podcast de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.